Número 22:31 dice de esta manera: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Que el Señor añada bendición a su palabra. Muy bien, en este verso que acabamos de leer, subrayé solamente 3 partes. Y lo primero que subrayé fue cuando dice que Jehová abrió los ojos de Balaam. Obviamente debemos entender que lo que Dios le estaba abriendo a Balaam no eran sus ojos naturales. No era que Balaam tenía los ojos cerrados. Los ojos físicos de Balaam estaban abiertos. Balaam estaba viendo los árboles, Balaam estaba viendo las rocas, Balaam veía todo. No habla de ese tipo de ojos, no eran esos ojos físicos los que estaban cerrados, esos ojos físicos estaban abiertos. Los que no estaban abiertos eran los ojos espirituales de Balaam. Y así nos pasa a la gran mayoría de nosotros. Pero dice la Escritura que Jehová Dios entonces abrió los ojos de Balaam. ¿Para qué le abrió los ojos a Balaam? Para que Balaam pudiera ver a quién, pudiera ver al ángel del pacto. Para que Balaam pudiera tener un encuentro cara a cara con el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Y es lo que nos falta posiblemente a la gran mayoría de nosotros, que no hemos tenido todavía, como decía el hermano Néstor, no hemos tenido todavía posiblemente una experiencia con el Señor. Hemos tenido experiencia de iglesia desde pequeños, posiblemente viniendo a la iglesia, una experiencia de iglesia. Hemos tenido experiencia de cultos, hemos tenido experiencia de altares familiares en nuestras casas. Hemos tenido experiencias donde sentimos coger la Biblia y leerla, y leemos la Biblia, un par de capítulos, versículos, nos da sueño, la cerramos, pero nada de experiencia con el ángel del Señor, nada de experiencia con el Señor Jesucristo. Y el hermano Branham dice: todo hombre y toda mujer necesitan tener una experiencia directa con el Señor Jesús. Posiblemente usted pensará que un día se hizo un llamamiento al altar y usted vino y estaban predicando, lo que estaban predicando se le golpeó un poquito el corazoncito y eso lo hizo llorar o la hizo llorar y comenzó a llorar, pero eso es un toque, eso no es todavía una experiencia real con el Señor. ¿Ven? Las experiencias reales con el Señor llegan y te golpean de tal manera, y hasta el día de tu muerte tú no podrás dejar de olvidar de esa experiencia. Es algo muy profundo, algo muy real en nosotros. Entonces, subrayé eso, abrió los ojos de Balaam. También subrayé que vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. Nuestro problema es que normalmente hemos olvidado que por donde quiera que vayamos y a donde quiera que vayamos, el ángel del pacto ha sido prometido estar con nosotros. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Venimos aquí, el ángel del pacto está siempre ahí en el camino con nosotros. ¿Qué hacemos? Le metemos un empujón al ángel del pacto y hacemos entonces lo que a nosotros nos da la gana. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios prometió que el ángel del pacto, el Señor Jesucristo, estaría siempre allí para guiarnos. Y este ángel del pacto estaba ¿dónde? En el camino. Y lo último que subrayé es que este ángel del pacto tenía su espada desnuda en su mano. Eso es la palabra. ¿Para qué está delante de nosotros el ángel del pacto? Simplemente para mostrarnos ¿qué? La palabra. ¿Y qué hacemos? Le cogemos el brazo al ángel del pacto, porque no nos gusta lo que el ángel del pacto quiere hacer con nuestra vida. No nos gusta. Nosotros queremos hacer con nuestra vida otra cosa, pero como el ángel del pacto está con la espada y está diciéndonos,
siempre una profundidad tremenda. Ahora, usando esta escritura de 22:31, y obviamente todo el capítulo 22, el profeta nos enseñó más sobre Israel, nos enseñó más sobre Moab. Son dos palabras que quiero que se les vaya quedando en esta tarde mientras estamos enseñando: Israel y Moab. Y después van a entender por qué el profeta nos está hablando aquí exactamente sobre Israel y sobre Moab. Entonces nos enseñó más sobre Israel, nos enseñó más sobre Moab, nos enseñó más sobre Moisés y nos enseñó más sobre Balaam. ¿Por qué nos enseñó más sobre Moisés? Porque Moisés era el que iba llevando adelante y guiando a Israel. ¿Y por qué nos enseñó más sobre Balaam? Porque Balaam era el que llegó a ponerse a la cabeza espiritual de Moab. Por eso el profeta en este mensaje nos muestra más sobre Israel, sobre Moab, sobre Moisés y sobre Balaam. Y aquí nos mostró el hermano Branham, ¿verdad?, a Dios. En este mensaje nos mostró a Dios en su voluntad perfecta y a Dios en su voluntad permisiva. Por ejemplo, en la voluntad perfecta yo quiero comprar una casa porque tengo dinero para comprarla. Y entonces yo, como sé que esa es la voluntad perfecta de Dios, yo cojo ese dinero y compro la casa, y voy a comprar la casa y posiblemente la casa vale mucho más de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque la he comprado o me la rebajan a un precio que yo no pensé que me la iban a rebajar. ¿Por qué? Porque yo entonces, ¿verdad?, estoy dando un paso adelante en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios puede darme este dinero para que yo entonces con ese dinero compre la casa. Pero supóngase que Dios posiblemente me ha dado ese dinero, pero posiblemente no busco la dirección o la voluntad perfecta de Él. Ahí está el dinero. Yo quiero comprar una casa, no hay duda, pero tal vez no es voluntad de Dios que ese dinero yo lo coja para la casa. Tal vez ese dinero me lo está mandando para algo diferente. Algo diferente que yo no sé porque yo no he orado. ¿Me entienden, hermano? Algo diferente porque yo no he buscado la voluntad perfecta de Dios para que Él me muestre. Por palabras, por sueños, por visiones, por consejería, por el medio que Él quiera que Él nos muestre a nosotros para qué realmente es ese dinero. Entonces, pero como yo quiero comprar la casa, y la casa que esa señora me está ofreciendo hace tiempo, ya yo quiero que sea mi casa, entonces Dios me dice que no la compre. Pero como yo tengo el dinero, ¿por qué Dios va a mandar en mi dinero? Estoy hablando como piensa el ser humano. Si ya yo tengo la plata para la casa, ¿por qué tengo que prestarle atención a Dios de que no la compre? Que espere. ¿Por qué tengo que esperar? Se la van a vender a otro, mejor yo voy y la compro. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me permite comprar esa casa en la voluntad permisiva de Él. Ahora, y en su voluntad permisiva van a pasar muchas cosas. Entonces, así pasa con comprar una casa. Así pasa con conseguir un préstamo para algo. Así pasa con la idea posiblemente de porque está el dinero ahí y está la plata ya paga para que el coyote me lleve a Estados Unidos, yo arranco con Estados Unidos y después aparezco muerto. O después aparezco preso en los Estados Unidos. Y finalmente aparezco deportado de regreso y todo se ha perdido. ¿Por qué? Porque fue una salida, ¿qué? Una salida en la voluntad permisiva de Dios. Ahora, posiblemente no me pasa nada, salgo en la voluntad permisiva y entro a los Estados Unidos. Pero el profeta dice, eso tampoco es garantía que fue la voluntad perfecta de Dios. Y tarde o temprano vas a tener que pagar por eso. Entonces este mensaje el profeta usó, nos dio
titulado ¿Cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? Es un mensaje que realmente nos ayuda mucho y nos abre bastante los ojos para entender la mente de Dios. Entonces, la mayoría de nosotros nos hemos dejado llevar en el 99% de nuestras decisiones, no en la voluntad perfecta de Dios. Nos hemos dejado llevar en la voluntad permisiva. Y este es el caso de la historia de Israel y de Moab, de Moisés y de Balaam, cuando este profeta de Dios llamado Balaam se dejó ir en la voluntad permisiva de Dios, pero él creyó que era la voluntad perfecta de Dios. Ahora, el profeta nos hacía la siguiente pregunta en este mensaje: ¿Puede Dios decir una cosa y luego decir que siente lo que ha dicho? ¿Puede Dios decirle al hermano Héctor algo? Hermano Héctor, haz esto de esta manera, y venir a los 5 días y decir, perdón, hermano Héctor, no quise decir eso? ¿Puede Dios hacer esas cosas? El hermano Branham dice, no, Dios no puede cambiar su palabra. Lo que dijo hoy lo dice mañana y lo dice después de la misma manera. ¿Puede Dios, nos pregunta el profeta, retractarse y echarse para atrás? ¿Puede Dios retractarse de su palabra después de haberla hablado? Realmente eso ocurre nada más con los seres humanos, que yo sepa. Los seres humanos somos los que decimos hoy una cosa y mañana nos retractamos, nos echamos para atrás. Los seres humanos somos los que hoy prometemos algo y al día siguiente nos retractamos y hacemos otra cosa. Esa es la naturaleza del ser humano, pero esa no es la naturaleza de Dios. Pero en esta historia del capítulo 22 del Número, que les aconsejé leerla completa en sus casas, en la historia bíblica de Balaam, muchas personas cuando miran esto de Balaam piensan posiblemente lo siguiente: si Dios, ya atención a esto, si Dios le dijo a Balaam una cosa, ¿por qué luego le dijo otra? Es bien interesante esta pregunta. Si ya estamos hablando que lo que dice Dios hoy es lo mismo que dice mañana y es lo mismo que dice por siempre. Pero sin embargo el pasaje se da y se abre a la mala interpretación de que muchas personas pueden pensar, bueno, si Dios le dijo a Balaam una cosa, ¿por qué le dijo otra? Se lo voy a poner de esta manera para que entiendan esa contradicción que entra en la mente de mucha gente. La Biblia dice que la mujer no puede estar detrás de un púlpito predicando. Eso es lo que dijo Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que detrás de un púlpito tiene que haber un hombre, no una mujer. Porque detrás de un púlpito Dios jamás ha establecido pastoras. Detrás de un púlpito Dios siempre ha establecido pastores. Son hombres. Pero si hay por allí en una iglesia moabita una mujer que quiere ser pastora, ¿qué es lo que ella hace? Ella comienza a orar. Y ella comienza a orar y viene posiblemente donde el hermano Santillo dice, hermano, estoy por ahí en una iglesia, estoy orando porque quiero ser pastora. Ahí baja la palabra, baja el ángel de Jehová con la palabra, en su mano desnuda. Le dice, no, hermana, usted no puede. Eso que él le dijo a ella es la voluntad perfecta de Dios. Pero ella insiste y comienza a orar fuertemente. Comienza a ayunar fuertemente. Y en esas oraciones y esos tremendos ayunos, ella le sigue llorando al Señor y pidiéndole lo mismo. Padre mío, quiero ser la pastora. Padre mío, quiero servirte.
Y ahí sigue ella con la ¿cómo diríamos? La pedidera, buen salvadoreño. Y ahí sigue ella con la pedidera de que ella quiere ser una pastora. La voluntad perfecta de Dios ya fue dicha en el libro. ¿Y qué decía la voluntad perfecta de Dios en el libro? Decía, no puede serlo. Pero ella siguió en la pedidera, es correcto. Y como ella siguió en la pedidera, ¿qué es lo que hace? Hizo que Dios se saliera de la voluntad perfecta y entonces la viera bajo la voluntad permisiva. Y en la voluntad permisiva Él la mira, permite que un espíritu venga y le hable y le diga, está bien, hija, ve de pastora. Entonces ya vieron cómo es que juega esa voluntad de Dios. Entonces hay que entender cómo es que la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios se mueven. La voluntad permisiva de Dios, dice el hermano Branham, no se va a mover a menos que usted no insista y se quede en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que usted tenga un novio pero que no se ande por ahí pasando con él. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero como usted coge la voluntad perfecta y la echa a un lado, ¿qué hace? En la voluntad permisiva Dios le deja que vaya a amasarse. Y al transcurrir los días usted sale embarazada sin darse cuenta. ¿Ya vieron qué tan sabio tiene que ser eso de la voluntad perfecta y qué tan tremendo la voluntad permisiva? Entonces el gran porcentaje de nosotros, dice hermano Branham, provocamos que Dios cambie su manera de pensar. No porque Él haya dicho algo diferente, sino que nosotros lo obligamos a Él a salirse. Lo obligamos a Él a salirse de la voluntad perfecta y irse con nosotros a la voluntad permisiva. ¿Qué nos podría esperar la voluntad permisiva? Hay dos situaciones. El hermano Branham dice, nos pueden esperar fracasos porque no estamos en la voluntad perfecta. Entonces tiene que venir un fracaso. O tal vez, dice el profeta, lo peor que puede pasarle, mire qué tremendo, es que aún en la voluntad permisiva, esto es tremendo, Dios lo va a bendecir grandemente. Pero esa bendición va a ser para su propia perdición. Porque toda bendición en la voluntad permisiva lo pierde a uno. Mas toda bendición en la voluntad perfecta lo enraiza fuertemente a uno en Dios y hace que Dios y uno llegue a ser una sola cosa. Entonces estas personas que podrían decir, bueno, porque Dios hizo una cosa y ahora le dijo a Balaam otra cosa. Balaam quería maldecir al pueblo de Israel y Dios le decía, no lo hagas. Fue lo primero que Dios le dijo. Señor, quiero ir a maldecir al pueblo. No lo hagas porque mis hijos son. Y entonces se regresa ya otra vez donde el rey Balac y le dice, mira, yo le dije a Dios que no quería maldecir, pero Dios no me deja maldecirlo. ¿Qué hacemos? No te preocupes, traigan ahí más joyas, más oro, más dinero, tráiganle más regalos a Balaam. Y ahora Balaam, mira, con todo esto que te doy, regresa y maldice al pueblo. Y otra vez viene Balaam, ya, mira, con los baúles llenos de plata. Señor, he venido a maldecir tu pueblo, no lo hagas. ¿Qué era eso? ¿Voluntad permisiva o perfecta? Voluntad perfecta de Dios. No maldigas a mi pueblo. Y regresa con un billito otra vez, llorándole a Balaam. Mira, no me dejas maldecirlo. Bueno, a ti te he pagado para que los maldigas. Regresa y maldice al pueblo.
encontró con el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque antes de ir le dijo: Señor, Balac me dice que regrese a maldecirlo. ¿Y qué le dijo Dios? Ok, ves, pero no lo vas a maldecir. Ese ves, ¿en qué voluntad está? Ese ves ya está en la voluntad ¿qué? Permisiva de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Mamá, es que si tú no me dejas casarme con ese que yo me largo con él. Se va a ir a casarse con él allá en rebeldía, la fuerza, porque la mamá no la deja casar en la voluntad permisiva o en la voluntad perfecta de Dios. Voluntad permisiva de Dios. Y posiblemente eso no va a terminar nunca bien. Fíjense, si nosotros leemos toda la historia de Balaam, vamos a observar lo siguiente. Primero, Israel se encontraba en su jornada hacia Palestina. Israel se encontraba en su jornada hacia Palestina y había salido ¿de dónde? Había salido de Egipto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Segundo, el Señor les había prometido que estaría con ellos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Ah? Tercero, el Señor les prometió que quitaría de delante de ellos todo enemigo. ¿Fue correcta esa promesa? Y que enviaría avispas. Miren qué tremendo es el Señor. Salgan de Egipto, vayan a la tierra prometida. Señor, los enemigos, no se preocupen por los enemigos, porque delante de usted voy a mandar enjambre de avispas. Usted sabe lo que es un ejército de avispas, picándole al ejército enemigo. ¿Ah? No sabían ni por dónde irse, y ya todos picados de avispas corrían para aquí, para allá, los ojos no podían ver, y por ahí seguía Israel pasando. Y que enviaría avispas delante de ellos para echar al enemigo, pero voy a mandar las avispas, pero gracias Señor por mandar las avispas. Es tremendo, ¿eh? ¿Cuánto quisiéramos que en todos los problemas Dios mandara avispas siempre? ¿Ah? Contra la gente que quiera matarnos. ¿Ah? Hay seres maleros allí que se paran y dicen apenas pase ella o pase él, ahí mismo los vamos a matar. Pero entonces el Señor manda como unas 2.000, 3.000 avispas y cogen a los maleros. Eso nos gustaría, no nos gustaría. Todo nos gustaría. Dice: mandaré avispas delante de vuestros enemigos, pero con la condición. Entonces las avispas estas no son de Yoto, que las manda. Qué bueno, fuera de Yoto. No, pero es que Dios es bueno. Él va a mandar avispas, hermanos, que me protejan, que me ayuden. Y él dice: pero con la condición que caminen en obediencia a Jehová su Dios. Fácil como es. Si no caminas en obediencia, no hay avispas protegiéndote, solamente diablos tratando de herir, golpear, dañarnos. Pero si vamos en obediencia al Señor, en su mandamiento, entonces tendríamos la protección del Señor. Entonces la oposición contra nuestras vidas. Como te digo, bueno, porque a mí no me va bien nunca. Todo lo que trato de hacer me sale mal, hay una gran oposición. De acuerdo a la Escritura, el caminar de un creyente encuentra oposición en todo lo que hace, porque no va caminando en obediencia a el Señor. Entonces, cuando caminamos en obediencia al Señor, la oposición va a ser muy fuerte. ¿Y por qué va a ser fuerte la oposición? Porque no van a haber avispas. Amén, hermanos, avispas. Estamos hablando de avispas espirituales posiblemente. No van a haber avispas ayudándonos o protegiendo. Ahora, en esta jornada, el Israel del Antiguo Testamento es un tipo de ¿qué? El Israel del Antiguo Testamento es un tipo de la novia. Fíjense, no olviden eso. El Israel del Antiguo Testamento es un
un tipo de la novia de Jesucristo. Saliendo ¿qué? La novia saliendo del mundo, así como Israel estaba saliendo de Egipto. ¿Ven, hermano? El apóstol Pablo por eso nos llama a nosotros el Israel espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Israel hacía? Israel marchaba camino a Canaán. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Israel marchaba al salir de Egipto camino a Canaán, y la iglesia ¿hacia dónde marcha? Si Israel marchaba camino a la tierra de Canaán, ¿a dónde marcha la iglesia de Jesucristo? El profeta dice, la iglesia de Cristo, la novia, marcha camino al milenio. O sea, los dos tenemos que una caminata que hacer. Ahora, de igual manera, fíjense, en esta jornada ya vimos lo que era el Israel del Antiguo Testamento. Ahora veamos al Moab del Antiguo Testamento. El Moab del Antiguo Testamento no es un tipo de la novia de Cristo. Dijimos que Israel del Antiguo Testamento era tipo de la novia de Cristo, saliendo de Egipto y yéndose a Canaán. Pero el Moab del Antiguo Testamento no es un tipo de la novia de Cristo, sino que es un tipo de la iglesia denominacional. Moab es un tipo de la iglesia denominacional. Moab es un tipo de la iglesia organizada. Moab es un tipo, dice el profeta, de las sectas evangélicas. Y espero que también nuestros ojos espirituales se puedan abrir para poder ver esta verdad. Y así como usted ve quién era Israel, también usted puede encontrar ya este tipo de escritura de quién era entonces Moab. Ahora, ¿quién era Moab? ¿Era Moab una nación pagana? ¿Era pagana Moab? De ninguna manera. Moab de ninguna manera era una nación pagana. De la misma manera, las iglesias denominacionales, escuchen, no son realmente paganas. ¿Por qué? Porque ellas dentro de sus templos ya no tienen ídolos. Entonces, aparentemente no son paganas. Así era Moab. Moab no era pagana. Ahora vamos a ver por qué Moab realmente no era una organización pagana. Miremos de cerca Moab. Primero, Moab era una nación que servía, fíjense, interesante, Moab era una nación que servía al mismo Dios que Israel servía. ¿A cuál Dios le servía Israel? ¿A cuál Dios le servía Israel? A Jehová. El Dios que se mostraba en la columna de fuego. El Dios que se mostraba en la columna sobrenatural, la nube sobrenatural. A ese Dios le servía Israel. Entonces, ¿a quién le servía realmente Moab? Moab le servía exactamente al mismo Dios que Israel. Ahora, esta tierra de Moab, fíjese, esta tierra de Moab había sido originalmente poblada por ¿quién? ¿Quién fue el que empezó originalmente a poblar esa tierra llamada Moab? Déjeme decirle, esta tierra o esta nación llamada Moab fue originalmente poblada por el hijo de Lot. ¿Cuántos saben que al salir Lot de Sodoma tuvo relaciones sexuales con sus dos hijas? ¿Cuántos se acuerdan de eso? De una de las dos hijas salieron los moabitas. Entonces este muchacho creció, se fue entonces allí al desierto, más allá de Egipto, y este muchacho fundó la nación de los moabitas. Por lo tanto, Abraham era creyente, su sobrino Lot era creyente. Por lo tanto, el hijo de Lot tenía que ser creyente como ellos. Por lo tanto, por eso vemos que Moab, a través del hijo de Lot, podía adorar al mismo Dios que adoraba a Abraham. ¿Me está entendiendo, hermano? Muy bien. Si no me está entendiendo, regresamos otra vez al comienzo. No, ¿me entendieron? Muy bien. Entonces, la tierra de Moab, decía, había sido originalmente poblada por el hijo de Lot, el cual había tenido con su propia hija. Ahora, este hijo de Lot fue el fundador y organizó la nación. Y había mucha gente inteligente en Moab.
inteligente, gente de renombre, dice la Escritura. Y como eran tan inteligentes, ¿qué les sucedió? Se multiplicaron y crecieron grandemente. ¿Cree usted que en las denominaciones hay gente bruta? ¿O cree usted que la denominación está compuesta de gente inteligente? Muy inteligente. ¿Creen ustedes que hay doctores? ¿Ah? Ingenieros, máster, hay de todo, esa gente inteligentísima. Por eso también tuvieron que crecer igual que como creció realmente Moab. Ahora, pero Israel, ¿quién era Israel? Entonces ya ve usted a Moab, le muestro a Moab una nación grande, compuesta de hombres de renombre, de hombres y mujeres muy inteligentes. Tenían varias religiones, pero dentro de las varias religiones había una sola religión que ellos adoraban y era la religión de Jehová Dios. ¿Ok? Ahora, veamos un poquito de Israel. ¿De dónde venía Israel? Israel era de la simiente de quién, ¿no se recuerdan? De Abraham. De ahí venía Israel, de la simiente de Abraham, no de la simiente de Lot. Israel descendió ¿de dónde? De Isaac y de Jacob, a quien le cambiaron de nombre, de Jacob a Israel. Y de Israel o Jacob surgieron ¿qué? Las 12 tribus que trajeron a los patriarcas. Eso lo tenemos claro en nuestra mente. Ahora, el hermano Branham nos dijo que él creía, miren lo que nos dijo el profeta, yo creo que el gran enemigo de la verdadera iglesia de Cristo, el gran enemigo de la novia del Señor, son las iglesias denominacionales, y que de ellas Satanás va a formar la marca de la bestia a través del Concilio Mundial de Iglesias. Y esto lo estamos viendo actualmente a través del Papa Francisco, que ya está reuniendo a la mayoría de líderes eclesiásticos o evangélicos moabitas. A la mayoría de moabitas los está reuniendo, ¿para qué? Para traer el Concilio Mundial de Iglesias. Moab es una nación muy inteligente, muy organizada. Israel no era muy inteligente, eran un poco brutos, bien escasos, bien tontos los israelitas. Por eso es que necesitaban un Dios que los guiara, porque la mente de ellos no les daba ¿para qué? Para guiarse a sí mismo. Entonces Israel, fíjense, no era una nación tan organizada como Moab, y lo único que Dios le estaba pidiendo a ellos es que dependieran de su palabra, dependieran de Él. Por lo tanto, Israel era una nación independiente, pero no era una nación absoluta. Dice el profeta, Israel no era una nación no independiente, nación independiente de Israel, pero Israel no era una nación absoluta. ¿Por qué Israel no era una nación absoluta? Porque el absoluto de Israel, ¿quién era? Dios. El absoluto de Israel era la palabra. El absoluto de Israel era la columna de fuego. ¿Me entiendes? Eso era el absoluto de Israel. Y a donde la columna de fuego iba Israel atrás. Ellos no eran absolutos. Ellos eran solamente independientes de todo lo que tenía que ver con religiones paganas, separados completamente de ellos. El absoluto de ellos era Dios. Ellos eran peregrinos. ¿Cuántos sabemos que Israel eran peregrinos? Simplemente peregrinos. ¿Y a dónde iban? Ellos iban solamente a donde la columna de fuego los llevara. Cuando la columna de fuego se detenía, ellos se detenían. Cuando la columna de fuego avanzaba, ellos avanzaban. Amén. Ahora, ¿permaneció Israel siempre como una nación independiente? No. Cuando Israel se convirtió en una nación organizada, ¿qué fue lo que le sucedió? Cuando Israel se convirtió en una nación organizada, fue cuando
cuando cayeron de la gracia de Dios y rechazaron a su Mesías. De tal manera que cuando una secta o un grupo de creyentes se organizan o se dominan, dice el profeta, caen de la gracia y ya no pueden caminar paso a paso con su Mesías. Hoy ya nosotros sabemos por esta enseñanza del profeta que cuando estos dos espíritus, quiero que me sigan aquí, hoy sabemos por la enseñanza del profeta que cuando estos dos espíritus, ¿a qué dos espíritus me refiero? Al espíritu que estaba en Israel y al espíritu que estaba ¿dónde? En Moab. Al espíritu que estaba en Moisés y al espíritu que estaba en Balaam. Ahora, sabemos por el profeta que cuando estos dos espíritus se encuentran, el espíritu carnal y espiritual siempre van a tener un choque. Cuando usted empieza a chocar con sus hijos, cuando sus hijos se mueven bajo la luz del mundo, cuando sus hijos se mueven bajo ¿qué? Bajo las costumbres del mundo, cuando sus hijos se mueven de la manera en que Dios lo indica. Cuando empiezas a chocar también con la iglesia, cuando la iglesia comienza a tener demasiado mundo, las hermanas ya comienzan a pintarse, las hermanas ya comienzan a ponerse pantalones, las hermanas comienzan ya a maquillarse. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento hay entonces una lucha entre el pastor, si el pastor está en la palabra, hay una lucha entre los hermanos. ¿Por qué? Porque hay dos espíritus. Y cuando el espíritu de la carne y el espíritu del espíritu se encuentran, siempre tiene que haber, mire, un choque. Esto no lo olvide. Ahora, ¿por qué es que se producen los choques? Sencillamente los choques se producen por un espíritu llamado celo. El celo siempre va a producir choques. Donde no hay celos, no hay choque. Y por toda la escritura encontramos que los choques se han producido cuando el espíritu de celo empieza y desciende entre dos personas, entre dos familias, entre dos iglesias, cualquiera que sea. Ahora, lo encontramos hoy en día. ¿Y desde cuándo empezaron esos dos espíritus a chocar? Empezaron a chocar desde el principio y chocarán hasta el fin de los tiempos. Ese choque no se acabará. Por eso dos personas pueden estar discutiendo. Si las dos están en la carne y en el momento de la discusión una de las dos dice, ¿por qué mejor no oramos antes de seguir discutiendo a ver qué nos muestra el Señor? Entonces los dos espíritus de la carne se van y los dos espíritus reales comienzan a buscar de Dios y Dios baja. Está entonces un espíritu de armonía entre la gente, un espíritu de armonía entre la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces todo esto viene desde el principio. ¿Cómo lo sabemos? Caín chocó o no chocó con alguien. ¿Con quién chocó Caín? Caín chocó con Abel. ¿Y por qué causa chocaron? Por celos. Por celos. ¿Jacob chocó con Esaú o no chocó Jacob con Esaú? ¿Y por qué Esaú chocó con Jacob? Por causa de celos. ¿Moisés chocó o no chocó con Balaam? Chocaron con Balaam por celos proféticos. ¿Jesús chocó o no chocó con Judas? La novia de Cristo chocó con la iglesia romana o no chocó con la iglesia romana? Chocó con la iglesia romana. ¿Por qué razón? Por celo. ¿La novia de Cristo choca con las iglesias evangélicas o no choca con las iglesias evangélicas? Siéntese a conversar con ellos y va a ver que usted va a chocar, quiera o no quiera, tarde o temprano. Podrán hablar 1, 2, 3 días, maravilla, pero va a haber un día que usted va a chocar con un hermano evangélico. ¿Por causa de qué? Por causa de celo. Y la novia de Cristo
choca con la secta branjamita o no choca con la secta branjamita, la novia de Cristo. Tienen que chocar por causa de... No olvidemos pues que Abel, ¿qué clase de creyente era Abel? ¿Espiritual o carnal? Espiritual. Por fe en Dios, ¿qué hizo Abel? Tuvo la revelación de ofrecer un sacrificio más excelente a Dios. Porque Abel tuvo la revelación que lo que Dios quería era sangre. Esa era la revelación que Abel tuvo. De que Dios lo que quería era un sacrificio de sangre. Y Caín, ¿qué clase de creyente? ¿Carnal o espiritual? Carnal. ¿Qué pensó? Que eran las obras de sus propias manos. Que era porque él era muy buena persona. Que era porque él era un buen hijo. Que era porque él era un buen marido. Que era porque él creía que era un buen novio, un buen amigo. ¡No! Esas cosas son humanas. Pero detrás o delante de esas cosas humanas están ¿qué? Otras cosas que son espirituales, que son las que Dios está buscando de nosotros. Entonces él pensó que por todas esas cosas, fíjense, por todas esas cosas, él era el proveedor, él era el que mandaba, él era el que tenía la ropa más bonita, él era el que tenía un carro, lo que fuese. Él pensó que por todas esas cosas iba a agradar a Dios. No, nada de eso agradaba a Dios. Entonces, entre ellos dos, como tenían diferente revelación, se produjo un choque. Es como un caso de una pareja. Ella es testigo de Jehová y él es branjamita, por decir algo. Tiene que haber choque entre ellos, tarde o temprano habrá un choque. Él es cristiano y ella posiblemente es incrédula. Tarde o temprano tiene que haber choque. Nadie puede escaparse de este choque, hermano. Si no es hoy, vendrá en un mes. Si no es en un mes, el choque vendrá en un año. Si no es un año, el choque vendrá en 5 años. O el choque vendrá cuando usted menos piensa que va a venir el choque. Pero siempre va a haber un choque entre lo espiritual y lo carnal. Por eso hijos de Dios se casan con hijas de Dios. Hijas de Dios se casan con hijas de Dios. Mormones que se casen con mormones. Amén, hermano. Pentecostales que se casen con pentecostales. Adventistas que se casen con adventistas. Ellos se entienden. No va a haber choque entre ellos. Están en la misma oscuridad. Pero cuando nuestro conocimiento del ángel que tiene la espada en su mano desnuda es mayor que la religión de los moabitas, tenemos que saber que Dios está hablándonos de dos voluntades. La voluntad perfecta de Él para mi vida y la voluntad permisiva que entonces Él me deja tomar para mi vida, pero Él ya no es responsable de mí. A Dios yo no lo puedo culpar si al irme por el camino de la voluntad permisiva me ocurre esto, me ocurre esto, me ocurre lo otro. A Dios no lo puedo culpar. Yo culparía a Dios que estando en su voluntad perfecta, cosas horrendas, sin explicación, me sucedan. Pero ya yo sé que estando en la voluntad perfecta, nada puede sucederme. ¿Por qué? Porque Él enviará avispas en mi camino para que el enemigo sea derrotado.